Hoy en Cara a Cara hablamos con el regidor de Morena en Zapopan sobre el asunto Indatcom, esta empresa que hasta hace muy poquito manejaba las redes sociales del Ayuntamiento de Zapopan. Más adelante el debate de este viernes, reforma educativa que se aprobó ayer en el Senado de la República, y por supuesto vamos a tener también unas palabras para la refinería de Dos Bocas y toda la discusión abierta luego de que la licitación haya quedado desierta. Y es viernes y hoy vamos a escuchar el comentario de Julián Atilano, sociólogo del Colegio de México, para que participes con nosotros. WhatsApp 3318 8076 41. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. 9 de la mañana con 5 minutos. Gracias por estar con nosotros en comunicación. Viernes 10 de mayo. Una felicitación a todas las que nos escuchan, que son madres, abuelas, cuidadoras. Hoy es un día importante en nuestra sociedad. Seguramente muchas personas van a salir a comer, a pasear este viernes y a festejar a las madres. Un fuerte abrazo en su día. Y un nombre propio esta semana que tiene que ver con una empresa de comunicación ha sido el de Indatcom, debido a que desde el martes de esta semana, digamos que el Ayuntamiento de Zapopan, a través de sus redes sociales, colocó un mensaje de forma equivocada, de acuerdo a lo que dice Pablo Lemus, en apoyo a la candidatura de Puebla, de uno de los candidatos que se llama Enrique Cárdenas, que es el candidato de la coalición PAN y PRD en la gubernatura de Puebla. Y después de que se supo de este mensaje, el alcalde Pablo Lemus decidió rescindir el contrato con quien maneja las redes sociales del ayuntamiento, que es la empresa Indatcom, que seguramente te suena la empresa Indatcom, porque también ha manejado las redes sociales y la comunicación de otros ayuntamientos metropolitanos, sobre todo aquellos relacionados con el partido Movimiento Ciudadano. Y quiero platicar con Irán Torres, el regidor de Zapopan, porque presentaron desde hace un par de días una denuncia por este tema. Irán, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique, muy bien, ¿y tú? Gracias por recibirnos la comunicación. ¿Por qué hacer la denuncia? ¿No es suficiente con la rescisión del contrato? Mira, primeramente agradecer el espacio, sí. Sumarme también a tu felicitación a todas las mamás que te escuchan, a todo el auditorio, y yendo al tema de la denuncia. Mira, para nosotros no es suficiente la explicación que da la administración, es decir, por el simple hecho de deslindarse y tratar de culpar a un community manager, no se resuelve el asunto. No podemos tratar este tipo de errores, entre comillas, tan a la ligera. Y con toda la información que tenemos y algunas sospechas de intervención de Movimiento Ciudadano Jalisco en las elecciones del Estado de Puebla a través del recurso público, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. ¿Qué sospechas en particular, Irán, tienen de que está interviniendo Movimiento Ciudadano en la elección de Puebla? Sí, mira, pues es de conocimiento público que Movimiento Ciudadano, pues en todos sus gobiernos tienes a las mismas empresas de comunicación. Y justamente tenemos un error en una página oficial del gobierno de Zapopan, sacando una publicación para invitar a un evento de un candidato, del candidato Cárdenas, como bien lo comentabas. Y con contratos de varios millones de pesos, es muy difícil pensar que no tenemos un grupo dedicado a la comunicación del municipio y que estamos tan vulnerables para que cualquier error se preste a una confusión o simplemente a que el community se equivocó de cuentas. Yo considero que se debe investigar y se debe de aclarar, porque no, insisto, no son unos pesos. Tenemos hasta 30 millones de pesos al año para la difusión de contenidos en Zapopan. Entonces tú dices investigar si fue un error o no fue un error, o alguien dio la orden para que desde el Ayuntamiento de Zapopan se colocara esta información. Pues que se investigue y que se aclare perfectamente cómo se llevan el manejo de las redes sociales. Es decir, ¿qué protocolos de seguridad tienen para que no tengamos publicaciones erróneas? ¿Qué tal que un día perdemos el control de las
páginas y empiezan a publicar información que puede meter caos, pánico en la ciudad, tan fácil vamos a decir, se rescinde el contrato. Es decir, tú lo que dices es que se aclare todo el manejo de redes, los filtros que existen, cuáles son los candados de seguridad en el manejo de toda, digamos, la plataforma electrónica del ayuntamiento. Así es, principalmente el manejo de pautas. Regidor, la denuncia, ¿por qué es en específico? Es decir, de qué delito o presunto delito acusan al alcalde y a su equipo? Bueno, acusamos a la administración, pedimos que se aclare, porque acusamos un probable desvío de recurso público. Es decir, el dinero de la gente se está utilizando para campañas electorales. Y con esta publicación, con sospechas también de denuncias de Barbosa, del equipo, ante otro tipo de actividades, pedimos que se investigue. De verdad, para nosotros no es suficiente decir hubo un error. No son contratos pequeños y la responsabilidad de manejar este tipo de redes cada vez es más grande. De hecho, abre a pie un debate que deberíamos de legislar y transparentar el uso de todas las redes sociales oficiales. Bueno, ya es una obligación. Sí, pero todavía es muy opaco. Es decir, tú dices cómo se asignan los contratos y eso. Así es. Sí, es que bueno, los contratos, tú lo sabes, este debate está presente desde Guadalajara, desde que llegó Enrique Alfaro como presidente municipal. Es facultad del presidente municipal decidir con qué equipo de comunicación quiere trabajar. Así es, pero tenemos ya un equipo de comunicación interno en muchos municipios. Gastamos de nómina como 500,000 pesos en Zapopan para llevar la comunicación y todavía tenemos que gastar 9 millones de pesos para contratar una empresa que lleve solamente las redes sociales. Y esta empresa, con ese recurso, no puede destinar un equipo específico y además generar protocolos de seguridad para que no tengamos este tipo de omisiones y errores. Se nos hace pues muy simplón, nada más decir, se rescinde. Porque también la adjudicación directa parte supuestamente de la confianza y la experiencia de estas empresas. Entonces, como que algo no cuadra. Y luego le agregas el ingrediente del que el secretario nacional del partido sale a darle una reprimenda en público al alcalde por sus decisiones, y luego el candidato de Puebla sale y también dice públicamente, yo no tengo ninguna relación con la empresa. Entonces, es que a mí me parecería natural, regidor, ahí está el error, está claro, pero me parece natural que una empresa de comunicación pueda asesorar a un ayuntamiento y asesorar a un candidato. Totalmente. O sea, no, ahí no le veo nada malo. Justamente, no le vemos nada malo. Pero entonces tienen que transparentar cómo se lleva a cabo este manejo de redes. Es decir, si estamos vulnerables y cómo sabemos que realmente le dedican todo el presupuesto que venga en el contrato al manejo de redes sociales de Zapopan. Dices que ese recurso se utilice en beneficiar a los zapopanos y no en campañas de otro tipo. Es correcto. Regidor, antes de despedirte, porque me faltan un par de minutos, las sospechas que ustedes tienen de la participación de MC en la campaña de Cárdenas contra Barbosa en Puebla son las empresas y esta publicación en Zapopan. No hay ningún otro, digamos, alguna otra prueba de este tema. Así es. Eso es lo que tenemos nosotros. En este momento, no hay otra cosa que tengan registrada, en eso están basando la denuncia. Así es. Regidor Hiram Torres, gracias por estos minutos y bueno, pues estaremos en comunicación para seguir abordando este tema. No, muchísimas gracias, Enrique. Un saludo a todas y a todos y agradezco mucho el espacio. Gracias. Hiram Torres es regidor de Morena. Presentaron una denuncia contra el alcalde Pablo Lemus por este tema. Es una publicación, fue un debate creo más constreñido a las redes sociales que un debate que trascendiera a la prensa escrita o al radio o a la televisión. El ayuntamiento de Zapopan puso un mensaje, un post de Facebook en donde invitaba a un meeting de Enrique Cárdenas. Se dio cuenta el alcalde de que había ocurrido esto y decidió rescindir el contrato de la empresa que se llama Indatcom. Decidió rescindirlo y por lo tanto acabar la relación laboral por el error que habían cometido, y lo puso en una serie de tweets Pablo Lemus y dijo que de alguna forma este tipo de errores son imperdonables porque estamos en un proceso electoral y por lo tanto terminaba la relación con esta
empresa. Vamos a ver si la denuncia tiene algún futuro, la denuncia que presentan los regidores de Morena. Creo que es difícil probar que el presidente municipal estaba al tanto de esto y pidió que se desviaran recursos para apoyar a alguien como Enrique Cárdenas, porque pues tan obvio como para hacerlo desde las cuentas institucionales del Ayuntamiento de Zapopan, y terminó también el community manager fuera de la administración. Ahí está el tema. Vamos a seguir ahora con el asunto de la reforma educativa. Ayer se aprobó en el Senado de la República ya la reforma educativa, ya tenemos los principales elementos de esta reforma. Ahora tiene que ir a los estados, a las entidades federativas, se va a discutir para que ahora sí sea una reforma constitucional y entre en vigor antes del próximo ciclo escolar que comienza en agosto y que ya existan todas las normas y todos los lineamientos, leyes para que opere de forma adecuada el sistema educativo. Tendremos invitados que defienden distintas posturas con relación a este tema. Si quieres opinar sobre el tema de las redes sociales en Zapopan, 33 18 80 76 41. También si quieres opinar sobre la reforma educativa, sobre la refinería Dos Bocas, que también se ha convertido en tema nacional. Licitación desierta para la refinería de Dos Bocas. Ninguna empresa de las que participó y de las que fueron invitadas directamente se pudo comprometer a terminar la obra en 3 años y a un costo de $8,000 millones. Dijeron que se necesitaba mucho más de inversión y que era imposible en un plazo de 3 años terminar la refinería. Ahora Pemex va a supervisar la obra, va a encabezar la obra de la refinería Dos Bocas, pero ya es un proyecto menos ambicioso, sigue siendo una inversión de $150,000 millones, pero la idea es que refine la mitad de lo que se había propuesto en un momento. En un primer momento se había hablado de 350,000 barriles diarios de refinación. En este momento estamos hablando de 175, 180,000 barriles diarios. Vamos a seguir abordando este tema y más adelante el comentario de Juliana Tirano, que precisamente va a ser sobre el tema de Indalcom. 9 de la mañana con 16 minutos. 9 de la mañana con 20 minutos. Gracias por los mensajes, comentarios. Están llegando muchísimos al 33 18 80 76 41, 10 de mayo, Día de las Madres. Reiteramos nuestras felicitaciones a todas las mamás que nos escuchan en su día. Hoy platicamos sobre la reforma educativa. Ayer se aprobó en el Senado de la República. Hay que recordar que ya había habido una votación en el Senado de la República. Se rechazó por un voto en su momento en el Senado. Algunos fueron al baño, otros a comer, salieron de pronto, no dieron los números y por lo tanto volvió el dictamen a la Cámara de Diputados. Se aprobó esta misma semana y ya en el Senado ahora tendrán que ir a las entidades federativas. Antes de presentar a nuestros invitados de hoy, nada más hay que decir que tiene que ser aprobado por 17 legislaturas locales a partir de ahora para que ya sea una reforma constitucional y se publique. En el artículo 3 se añaden temas como por ejemplo planes y programas de estudios que incluyan la enseñanza de las matemáticas, lectoescritura, así como educación sexual y reproductiva. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos. En el artículo 11 transitorio se establece que en un plazo no mayor a 180 días a partir de la reforma, el Ejecutivo Federal tendrá que definir la Estrategia Nacional de las Escuelas Normales, la cual establecerá acciones para su fortalecimiento. En el 14 transitorio se estipula que la Cámara de Diputados aprobará recursos necesarios para cumplir con lo establecido en la fracción 5 del artículo 3, la cual indica que el Estado apoyará la investigación, la innovación científica, humanística y tecnológica, además de que garantizará el acceso abierto a la información. También se reconoce en el polémico artículo 16, la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes se regirá por la ley reglamentaria del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, prevaleciendo la rectoría del Estado. Francisco Urrutia, ¿cómo estás? Bien, profesor del ITESO, ¿cómo te va? Bien, un gusto saludarte, Enrique, al auditorio, a las mamás hoy en su día. Gracias por la invitación. Muchos saludos, ¿no? Hoy nos tocan. Alejandro Gómez Ley, presidente de Mexicanos Primero, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien, Enrique. Felicidades a las mamás maestras y a todas las mamás de México. Que hay muchísimas mamás maestras, ¿no? Muchísimas. Sí, Yo que predominan, ¿no? En el sector educativo. Francisco, ¿cómo ves en general lo que se aprobó ahí en el Senado? Pues está lo polémico, lo positivo y lo mejorable, que para mi gusto no es tanto de la reforma, sino de la política educativa en este sexenio. En lo polémico, lo que referías, el artículo 16,
Se deroga la relación entre evaluación y permanencia de los profesores en el aula. Se elimina el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y se va a sustituir por un servicio orientado a la mejora continua del magisterio. Eso de poner el énfasis en la mejora. En la formación, digamos. En la ¿no? formación, más que en la evaluación, a mí me parece adecuado. Y para el ingreso de los profesores se refiere el artículo 123, apartado B, es decir, se armoniza esta reforma educativa con la reciente reforma laboral, donde se sentarán en comisiones mixtas el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, el sindicato, a seleccionar a los profesores con base en criterios que ya veremos en las leyes secundarias cómo se definirán ahí. Es que se va a definir en realidad los detalles, la bondad, ¿no? O los pendientes de esta reforma educativa. Eso es lo polémico. Aunque se le pone rectoría del Estado, ¿no? Sí. Que eso tranquilizó un poquito a quien pensaba que se podía empezar a lucrar con venta de plazas y todo en el sistema educativo. Sí, sí, ¿no? al final se enfatiza la rectoría del Estado sobre las plazas, me parece muy adecuado. Hay aspectos positivos, se define constitucionalmente qué consideramos educación en términos de derechos humanos, en términos de equidad. Se asume como un proyecto de nación con todo y sus contenidos, se declara obligatoria la educación superior y se pone un énfasis en la educación inicial, que como sabemos, ¿no? Define en buena medida una adecuada educación inicial, la trayectoria escolar de los niños, de los jóvenes. 1000 días, ¿no? Los primeros 1000 días que son fundamentales para definir el futuro de una persona, ¿no? Exacto. Y lo mejorable, más que en la reforma, en la política educativa nacional, que seguimos sin ver indicios de una transformación profunda y auténtica de las escuelas y las aulas mexicanas. Hay discursos orientados a un nuevo modelo educativo, a una educación más activa, pero nos falta ver señales de parte de la SEP de cómo se va a formar a los maestros, cuál va a ser el modelo, cuál va a ser la didáctica para mejorar la enseñanza. ¿Y eso no puede venir en la ley secundaria, Francisco? Más bien tendría que venir en un modelo educativo promulgado por la SEP, pero no alcanzamos a ver en el trabajo que está haciendo la Secretaría hasta el momento, en su modelo, en sus planes, en sus programas de formación de alumnos y de profesores para aprender a formarlos de manera más activa. Nos falta ver mejores señales todavía. Alejandro. Yo coincido en muchas de las cosas que ahorita comenta Francisco y agregaría que pasamos de una propuesta que quería borrar la ley actual, la famosa ni una coma, a una en la que empezó a ver cómo podíamos avanzar a una mejor propuesta y pienso que se ha logrado. Entonces creo que este es un reconocimiento al proceso legislativo que le sumó en gran medida a la propuesta inicial que lanzó el presidente de la República en diciembre, ¿no? Hablar de primera infancia, hablar de una formación inicial al docente garantizando una intervención en las normales, como tú le decías, sí. Que garantice una también continuidad y pertinencia en que le garanticemos al maestro un seguimiento. No le podemos exigir al maestro si no lo dotamos con todas las herramientas. Entonces me parece que estamos empezando de una manera correcta. En esta reforma se plantean 180 días para que aseguremos una, digamos, estrategia para que transformemos a las normales hoy. La Rectoría del Estado me parece que también fue una mejora que se dio de lo que había pasado cuando no se alcanzó a votar en el Senado. Que no estaba esa palabra. No estaba esa palabra en donde la Rectoría del Estado se... Oye, Alejandro, pero no deja de ser chistoso que tengamos que poner la Rectoría del Estado en la Constitución, ¿no? A mí digo, está bien para asegurarnos, qué bueno que se garantice, pero siendo educación pública, que tengas que poner con todas las letras, la Rectoría será del Estado. Bueno, no, a ese nivel hemos llegado, a eso me refiero, ¿no? Que se tuvo que exigir que estuviera en la Constitución la Rectoría del Estado sobre las plazas educativas, ¿no? Me parece que sí, porque hemos caído en abusos enormes, en donde realmente se privilegió más a los adultos del sistema que a los niños. Y en este sentido creo que esta reforma sí pone en el centro a los niños, pone sus derechos de estar, aprender y participar dentro del proceso.
como el centro, ¿no? Y a los maestros como los principales actores de esa transformación, dotándolos con todas las herramientas, ¿no? Entonces creo que hay algo interesante. A ver, aquí hay, Alejandro Francisco, un discurso distinto, ¿no? Desde mi punto de vista, no es tan diferente a la reforma de Peña Nieto. A la reforma del Pacto por México. Pero sí hay un discurso distinto. Sí, estoy de acuerdo. Creo que la reforma del Pacto por México se construyó, digamos, con un discurso muy agresivo contra los profesores. Y lo sentían. Nosotros aquí platicamos permanentemente con maestros que te dicen, a veces nos sentimos como señalados, como cuando se hacen reformas, por ejemplo, en seguridad, que se señalan a los policías primero como si fueran los culpables de todo. Aquí parecía ese discurso de parte de la administración. Y ahorita, si tú lees la redacción, a los profesores se les da otro papel, mucho más activo y protagónico dentro del sistema educativo y como parte de la solución y no el problema en general, ¿no, Francisco? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo podría calificar el discurso que dominaba en la arena pública cuando se construyó la reforma de Peña Nieto como un discurso patronal. Es decir, ¿de quién es la culpa de que la empresa no avance? Pues de los obreros. Claro. ¿No? Cuando estamos hablando de profesionales de la educación, cuando lo más adecuado entre profesionales es que nos evaluemos unos profesionales a otros en comités de expertos, ¿no? Y claro, donde hay profesionales con mayor jerarquía que pueden decir si te falta más capacitación, si te falta conocer mejor el modelo, qué es lo que puedes hacer para manejar mejor el aula y que tus alumnos aprendan mejor, con base en la experiencia de esos profesionales con más jerarquía. Así funcionan los colegios de médicos, por ejemplo, y me parece que esa es la forma adecuada así se de tratar ustedes, a los maestros. ¿no, Paco? Así nos evaluamos entre profesores en el ITESO, así es en la UDG, en las universidades más Pero prestigiosas. tú sí ves un seguimiento, una continuidad de la reforma de Peña Nieto. Ya decía López Obrador, ya abrogamos la mal llamada reforma educativa. A mí me parece más política que realidad. Estoy de acuerdo contigo. Mario Delgado había declarado incluso que no iba a quedar una sola coma de la reforma. Yo creo que más bien se reformó la reforma anterior. Sí, coincido. Y desde que se negociaba la reforma de 2013, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación llegó a declarar que aceptaría la reforma si se quitaba la palabra permanencia de las consecuencias de la evaluación, que es lo que finalmente terminó sucediendo esta semana. Sí, O sea, se acabó la palabra permanencia. Ya sí, no. se mantiene, vamos a decir, la permanencia en el trabajo, se evalúa a los profesores y se les hace recomendaciones para ir mejorando. Tú puedes ser expulsado del sistema educativo, si se puede decir de esa forma, pero no por la evaluación. Sí. Tendría que haber otros factores. ¿Tú ves continuidad, Alejandro? Sí, yo veo definitivo una continuidad y creo que el énfasis que tú bien lo decías hace ratito sí cambió de un énfasis de control al magisterio a un énfasis de confío en ti y vamos juntos, porque tú eres el proceso tú eres el principal actor que va a transformar el sistema. Entonces creo que ese mensaje de que no es menor, confianza, no es menor y me parece que es lo más acertado de la reforma y creo que le da la posibilidad de que todos los actores que tienen que intervenir en el proceso de esta transformación nos aboquemos al cómo logramos transformarla en lugar de estarnos peleando en los temas que no tendrían mucha relevancia, como era antes, ¿no? Si el maestro permanece porque no pasa el examen y esto, que finalmente no tenía un ¿Cómo los formamos mejor? ¿Cómo los formamos mejor? ¿Qué modelo educativo vamos a implementar? ¿Cómo hacemos para que verdaderamente la transformación se dé del salón de clases de la comunidad educativa hacia arriba? Porque no va a darse en el escritorio de la SEP en México o de la Secretaría en Jalisco. Se va a dar en el salón de clases con el maestro, con los padres de familia involucrados en el proceso educativo y con esa comunidad educativa con una visión muy diferente y transformativa de lo que hoy tenemos que ver en el sistema educativo. Que eso es algo importante, Alejandro, Paco, ¿es una reforma que reconoce un México heterogéneo? Que eso me parece que es positivo, un México distinto, que no es lo mismo los problemas educativos que puede haber en una zona metropolitana en Jalisco que los que puede haber en una zona rural de Guerrero. Pero me parece que va a ser muy importante en las leyes reglamentarias ver qué tanta autonomía se le da a las escuelas.
porque vienen las materias troncales desde la Constitución, las materias que se tienen que colocar, pero lo que sí hemos visto, Alejandro, yo lo he platicado con el secretario de Educación en televisión, lo que sí hemos visto es que los mejores planteles educativos son los que tienen comunidades autogestivas, internas, con buenos directores, con comunidades que se implican con la escuela, y creo que lo que podría dar en traste con esta visión heterogénea del país es que de pronto las leyes reglamentarias sigamos con ese centralismo tan exacerbado que casi todo se dicta desde México y en nuestro tipaquillo se tiene que educar, como se dice desde la oficina de la SEP. Ojalá que las leyes reglamentarias tengamos posibilidad de darle más autonomía a la unidad que es la escuela y las comunidades, ¿no? Muy de acuerdo. Hay yo diría ya un paradigma pedagógico. Hace 2 décadas en México y en todo el mundo se estudia lo que se llama escuelas efectivas, y las escuelas efectivas se caracterizan porque tienen directores con un fuerte liderazgo, con una sólida autonomía, que no dirigen para quedar bien con el supervisor de la SEP, sino que dirigen porque tienen convicciones de cómo se forma, y el aprendizaje está en el centro de las discusiones entre los profesores, las maestras, que son mayoría, y el director. Y están constantemente acudiendo a lo último de las pedagogías, que son pedagogías activas, para ver cómo formar mejor a los alumnos. Ahí tiene que estar el centro y no en estar quedando bien con el supervisor que te trae unos formatos que te mandan de México. O con el del sindicato que te va a poner acá. Exacto. O amenazando con castigar a tus profesores, ¿no? Sí, con tal corriente Alejandro, política. creo que en Jalisco eso el secretario, las conversaciones que he tenido con él aquí mismo, lo tiene claro, que ese es un método de éxito fundamental, las comunidades autogestivas, ¿no? Totalmente, y es parte del corazón de la propuesta educativa de nuestro gobierno en Jalisco, que viene impulsada también desde la sociedad civil, en donde hablamos de una autonomía curricular, de gestión y operativa de las necesidades mismas de la comunidad educativa, partiendo de que cada una puede ser muy diferente. Exacto. Y entonces, en ese sentido, tenemos que buscar más bien la forma de transitar de un sistema en el que todo le decías qué hacer a la comunidad, a empezarlos a dejar. Y si empiezan a demostrar el cómo les damos más elementos para que eso suceda. En la ley actual tenemos un 30% de autonomía en ese sentido. Esperemos que esto se pueda ampliar y se encuentren los mecanismos para que podamos llegar a tener esas autonomías. Incluso que la escuela se convierta también en un espacio para atender temas que preocupan en las comunidades, Paco, porque, por ejemplo, no puede ser el mismo plan curricular para un estudiante de Colotlán, incluso en términos lingüísticos, que para un estudiante de la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, claro, ahí es importante dar cierta autonomía para que también, por ejemplo, educación sexual, todo este tipo de debates, tal vez si estamos identificando que hay, no sé, embarazos a adolescentes muy fuertes en un municipio, es importante que la misma comunidad diga, a ver, cómo desde la escuela vamos impactando para que cambien cierto tipo de comportamientos, y ojalá esa autonomía se mantenga en los debates de las leyes reglamentarias. Hay énfasis en la nueva ley, en la reforma, perdón, donde se refiere a una educación intercultural, sí, respetuosa de los diferentes contextos, de la lengua, de los diferentes pueblos que conforman nuestro país, los pueblos indígenas, y eso me parece muy adecuado. Hay el énfasis para la educación nacional en la perspectiva de género, y sin embargo también hay adaptaciones en los estados en ciertas asignaturas. Eso ocurre en el currículo nacional desde hace décadas, donde las entidades federativas pueden poner parte de su enfoque, de su historia, de sus luchas, de su geografía en los planes y programas, y a mí me parece eso pertinente. 9:37 vamos al corte, seguimos platicando con Alejandro Gómez Levy de Mexicanos Primero y también con Francisco Urrutia de Liteso. Tu opinión sobre la reforma educativa al 3318-8076-41. Unos minutos más le entramos a tus comentarios con mucho gusto. Estamos en conversación con Alejandro Gómez Levy, presidente de Mexicanos Primero, con Francisco Urrutia, académico del Liteso, especialista en educación. Alejandro, la evaluación. ¿Va a seguir existiendo evaluación a los profesores? Nada más se quita el tema de la permanencia.
Y se abrió un debate sobre si va a haber distintas evaluaciones por estado o por región. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Que exista una evaluación unificada o que se piense en las realidades locales y que se hagan evaluación según las entidades federativas? ¿Qué es lo más recomendable en términos de evaluación? En principio, o sea, la evaluación, el énfasis cambia a una evaluación diagnóstica. Diagnóstica. Le quita completamente el tema punitivo, que era el tema de que estaba ligada con la permanencia, y en ese sentido lo que hace es que también le da la posibilidad a que pueda haber una regionalización, o sea, que los contextos de alguna manera también den en el cómo vamos a tener que hacer esas evaluaciones diagnósticas. No es lo mismo evaluar a un maestro que está en la Sierra Tarahumara a un maestro que está en la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, tenemos que buscar qué y cómo vamos a tener que trabajar a partir de ahí para poderlos llevar a ese mismo nivel todos, ¿no? Ahí voy, porque una cosa es darle peso al contexto, que le tienes que dar peso al contexto, pero otra es tener evaluaciones que sean, que no nos lleven a tener un país más equilibrado y más equitativo en materia educativa. Es decir, que estés formando regiones en donde las evaluaciones sean duras, de excelencia, y que después tengas otras en donde bajes la mano por los contextos. ¿Cómo hacer? Que creo que esa es la lógica, para que el contexto importe, pero a la vez no bajes la vara de medir. Totalmente. O sea, el hecho es buscar cómo, a partir de las realidades, trabajamos para llevarlos todos a una excelencia. Porque si no, la brecha se va a seguir expandiendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Los países han resuelto esto con lo que se llaman estándares nacionales. Es decir, dicen en qué rumbo quieren formar a los estudiantes, y hay buena claridad en el rumbo en la reforma actual. Se habla de ciencias, humanidades, historia, geografía, civismo, filosofía, que en algunos países se ha quitado, valores, tecnología, lenguas extranjeras, deportes, artes, en especial la música, estilos de vida saludables, literacidad, cuidado del medio ambiente. Ahora falta decir, como se ha dicho anteriormente en México y en países con sistemas educativos avanzados, hasta dónde queremos formar a los niños, a los jóvenes en cada grado, y eso le llamamos estándares nacionales. Luego se dejan. Un niño que pase de primero a segundo de primaria tiene que tener esto por lo menos. Ajá. Por lo menos. En lectura, escritura, matemáticas, ciencias, comprensión del mundo. Sí. Y luego se dejan, como decía, ciertos campos curriculares a las entidades federativas para resolver el tema geográfico, histórico de su propia entidad, la comprensión social de sus proyectos tecnológicos, por hablar de Jalisco. Claro. En Oaxaca, por ejemplo, tienen lo que se llaman bachilleratos interculturales, donde se procura que los alumnos vayan aprendiendo la lengua de su pueblo. Claro. Y ese tipo de adaptaciones puede haber en los estados. Y es importante poner el acento en lo que estamos hablando, que es qué aprendemos y cómo lo aprendemos, cómo gestiona el maestro el currículo, con qué didáctica. Porque cuando ponemos el acento solo en la evaluación, es como si quisiéramos tener un cuerpo sano y ponemos el acento en la báscula que vamos a comprar e invertimos todos los recursos en comprar la mejor báscula y no en tener la mejor alimentación, en el tiempo para el gimnasio. Sí, es decir, esa parte didáctica pedagógica está ausente ahorita. Y hay que formar a los maestros para mejorarla. Alejandro, Paco, antes de despedirlos, pues para cumplir esto se necesita mucho dinero. Muchísimo dinero. Porque es meter a educación inicial, es meter a educación superior como obligatoria. Y mi temor es que se quede como una gran aspiración de la Constitución, pero que no tenga traducción empírica, no tenga traducción en el día a día de los niños y las niñas. Tienes toda la razón. Creo que hoy lo que toca es cerrar esa pinza, en donde sí tenemos un marco jurídico que le da mucha aspiracionalidad a nuestro sistema educativo, pero sí tenemos que empezar a bajarlo de tal manera que podamos ver cuáles acciones desde la comunidad educativa, desde el salón de clases, tenemos que ir haciendo. Y aquí creo que las diferenciaciones que nos vamos a tener entre estados van a ser muy grandes. Y Jalisco tendrá, yo creo, una posibilidad interesante de despuntar en este sentido. Y dinero, ¿no, Paco? Hay que tener. Vale. Sí. O sea, si tú dices, todos tenemos derecho a la educación superior, y la Universidad de Guadalajara rechaza o no admite al 60% de los estudiantes que hacen, pues tienes que gastar muchísimo dinero.
Es muy pertinente que hables de la Universidad de Guadalajara, porque hay en el proyecto, en la reforma, hay el planteamiento de que habrá presupuesto también para cumplir con compromisos. Sin embargo, el uso del presupuesto es clave. Hay universidades en la mayoría de nuestros estados muy sólidas, tanto públicas como privadas, el caso del ITESO, donde la federación podría invertir para apoyar a los estudiantes y así ampliar la cobertura. No estoy seguro de que lo más acertado sea la fundación de una universidad por entidad federativa, 100 universidades, cuando tenemos universidades que están trabajando bien y se podrían apoyar. Que ya tienen comunidades epistémicas, ya tienen investigadores, maestros formados, academias, ¿no? Y en ese sentido creo que también marcas algo muy importante. La cartera tiene que seguir a estas intenciones. Sí. Y en este presupuesto que este mismo gobierno instituyó para este 2019, bajó, por ejemplo, la capacitación a los maestros, en presupuesto, en pesos y centavos. Entonces, por aquí y el énfasis de la reforma es capacitación y formación. Entonces, aquí lo bajó. Bajó también el tema de formación inicial a los chavos, en preescolar. Entonces, eso tendrá que cambiar drásticamente para el siguiente presupuesto. Habría que ver cómo. Propuesta sin presupuesto es pura demagogia. Gracias, Paco. Gracias por la invitación. Saludos Alejandro, a todos. como siempre, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos al corte. Al regreso hablamos con Julián Atilano. Va a hablar sobre el asunto Indatcom y comentamos tus mensajes. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Antes de darle paso a Julián y su comentario de este viernes, el próximo domingo a las 19 horas estaremos en la Feria Municipal del Libro para presentar la última revista del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Se llama Folios. Me toca escribir un artículo en esta revista sobre el federalismo. Hay artículos de Ibabel Arroyo, Adriana Costa, Sergio Ortiz, Marcos Pablo Moloesnik, Alfonso Hernández, Ricardo Becerra, Manuel Gilantón, Ciro Murayama. Muchísimos textos muy interesantes. 19 horas. La Feria Municipal del Libro. Presentamos Agendas Democráticas en México, Alternancia 2018. Julián Atilano, ¿cómo estás? Sociólogo, muy buenos días. Enrique, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, todo en orden, adelante. Muchas gracias. Pues te cuento, el pasado martes desde su cuenta de Twitter, Pablo Lemus señaló que terminaría su relación con la empresa de comunicación que le administra sus redes sociales, tras el grave error de publicar en la página oficial del gobierno de Zapopan propaganda a favor del candidato Enrique Cárdenas, quien aspira a la gubernatura de Puebla por la alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. El suceso tomó notoriedad cuando Jorge Álvarez Maínez, secretario general del Partido Naranja, increpó al alcalde de Zapopan al decirle que dicho error no era tan grave. Además le dijo: no hay una sola nota del tema ni reclamos generalizados, y la mayoría se enteró hasta que lo informas, Pablo. Quienes describes como empresa son en realidad una comunidad que ha sido fundamental en nuestro crecimiento. Asimismo, el error de la empresa de comunicación generó suspicacia y adquirió relevancia política porque hace unas semanas Miguel Ángel Barbosa, candidato de Morena en Puebla, declaró que Enrique Alfaro había desviado 200 millones de pesos para financiar una guerra sucia en su contra, lo que el gobernador de Jalisco negó categóricamente. Más allá de que exista o no un delito electoral, tanto la declaración de Álvarez Maínez como la de Barbosa muestran que el grupo político que comanda Enrique Alfaro es un conglomerado de actores políticos y empresas, es decir, Indatcom, Eusen y La Covacha son brazos empresariales con objetivos políticos del grupo alfarista. De tal manera, aunque Enrique Alfaro pretenda deslindarse del grave error de la empresa de comunicación, su declaración pierde fuerza porque son parte de un mismo proyecto político que comenzó en Tlajomulco, o como dijo el secretario general de Movimiento Ciudadano, son parte fundamental de nuestro crecimiento. Además, este conglomerado de empresas que conforman el proyecto alfarista no ganan licitaciones, obtienen contratos millonarios por adjudicación directa, tienen una fuerte presencia al interior del Movimiento Ciudadano a nivel nacional y en los gobiernos emesistas del estado de Jalisco. Por eso, cuando estas empresas cometen errores no pasa nada. No importa si se filtró el padrón electoral en 2016 o no se tiene la capacidad para suavizar la imagen y el temperamento de Enrique Alfaro ante los medios. Como son un grupo político, se respaldan. Sus errores se toleran y justifican ante la falta de autocrítica. Como son uno mismo, les hace falta la mirada distante. Quien decidió no tolerar los errores
y de paso ahorrarse algunos millones de pesos fue Pablo Lemus, lo cual también habla del distanciamiento que puede existir entre el alcalde de Zapopan y una ramificación del grupo alfarista. Ya veremos cómo termina este episodio. Lo que es cierto es que, aunque Enrique Alfaro quiera, no podrá deslindarse de los errores de la empresa que también es parte de su grupo político. Enrique, muchas gracias. Hasta la... Gracias por el comentario. Bueno, hay muchos mensajes relacionados con los distintos temas que hemos abordado esta mañana. Miguel Ramírez dice, creo que el error de la empresa de comunicación se ha tomado como algo mucho más grande de lo que en realidad fue. Fue un error y Pablo Lemus ya decidió cortar con esa empresa como sanción. Yo también considero que se ha magnificado, no tanto por el asunto del debate de fondo sobre si los gobiernos tienen o no que contratar empresas de comunicación estratégicas para llevar sus redes sociales, para llevar la relación con los medios. Ese es un debate de fondo que incluso tiene que ver con si se externaliza o no ciertos procesos al interior de los ayuntamientos y de los gobiernos. Ese es un debate que siempre va a estar abierto. Si no, pues se pone la publicidad. Un community manager que seguramente llevaba pues, distintas cuentas, se equivoca, se rescinde el contrato con la empresa, y a mí me parece que es una decisión que también pudo haber dicho, pues no, los mantengo. Es decir, me parece que el alcalde tomó la decisión que tenía que tomar en un momento así. Fue un error que puede generar sospechas de intervención en un proceso electoral en Puebla, y creo que tomó la decisión correcta. Nos dice Enrique, buenos días, en la supuesta reforma educativa solo hablan de lo laboral, dentro del mismo ámbito docente, pero ¿por qué no dan desayunos o comidas a los niños en todas las escuelas y realmente no se forma el rezago educativo? Lamentablemente yo no confío en los maestros por cómo se han dado los paros de clases, las manifestaciones y plantones, así como daños en diversas agresiones por todo el país, y andan como si nada. A ver, yo creo que hay profesores buenos, profesores malos, como en todas las profesiones. Hay comunicadores buenos, comunicadores malos. Eso existe en todos lados. El debate aquí, Tocayo, es que creo que la mayoría de los profesores no hacen las cosas que escribes en tu mensaje, ni van destrozando el país, ni comercios, ni ciudades. La mayoría de los profesores todos los días se levantan con sueldos que no son los mejores del mundo, van, trabajan, se empeñan. La labor docente es muy, muy compleja y tenemos que dignificarla. Entonces yo diferenciaría. Una cosa es no confiar en las cúpulas sindicales y cómo... sobre todo el magisterio, cómo defienden sus intereses en distintos temas, y otra cosa son los maestros en su conjunto. Nos dice terminación 0676. Saludos, Enrique. Los mismos maestros no pueden evaluarse. La nueva reforma huele a charlotada magisterial. El hacer como que hace, pero no hace. Hay que ver, yo creo que la reforma tiene una prueba que debe superar, que sí es posible formar mejores maestros sin que el fantasma de la sanción esté presente. En la reforma pasada se vinculaba la evaluación con la estabilidad laboral, es decir, con la permanencia o no en un aula, y en este momento se elimina esa lógica. ¿Son efectivas las evaluaciones que eliminan la sanción? Pues habrá debates de todo tipo. Desde mi punto de vista, tal vez a corto plazo es una buena decisión, en donde hay un mensaje claro de contamos con ustedes, maestros, y tenemos que cambiar juntos el sistema educativo. Pero sí creo que a corto y a mediano plazo, o a largo plazo más bien, sí creo que tiene que haber pues alguna sanción a los profesores que no estén cumpliendo con los requisitos básicos. Al final es dinero de los impuestos de todos. 284 sobre el asunto. No es claro el regidor, parece que no sabe de qué va la denuncia, sin futuro con relación a la denuncia del regidor de Morena. Al regidor Torres le pido que se ponga a trabajar y salga de su oficina. Bueno, hay mensajes de todo con relación a la reforma educativa, con relación a Indatcom. Y bueno, nos quedó pendiente hablar de Dos Bocas, de la refinería Dos Bocas. Ya tenemos posibilidad la próxima semana de hablarlo. Por cierto, el lunes está con nosotros Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, y el martes Mario Silva, titular del IMEPLAN, y que ya se encarga de las fotomultas, de los semáforos, y tiene distintas competencias que seguramente te interesará hacerle alguna pregunta. Soy Enrique Tuceri y retomamos nuestra conversación el próximo lunes a las 9.